chapra, donde comienza a definir lo que es una variable. Por ejemplo, un modelo matemático se define de manera general como una formulación o una ecuación que expresa la característica esencial de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. En general, el modelo se representa mediante una relación funcional de la forma variable dependiente es igual a un traductor, variables independientes, parámetros, funciones de fuerza. Ya aquí vamos a tener toda la información de lo que yo quiero para obtener una respuesta a esa variable independiente. Todo esto, bueno, aquí comienza el chapra, comienza a ver cómo tiene que definir el problema, modelo matemático, resultados numéricos, gráficos, instauración. Bueno, déjeme, yo quería comenzar, bueno, aquí vamos a comenzar con este problema, pero déjeme comentarles estas otras cosas que yo les puse por acá. Por lo menos trataré de comentárselas lo más rápido posible para no aburrirlos. Déjeme ver si lo puedo ver. Voy a reducir un poco. Okay. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, programación y matemáticas. Son varios los temas de las matemáticas cuya comprensión se puede mejorar mediante la integración de esta asignatura con cursos de algoritmo y programación. Concepto de variable, que es lo que vimos anteriormente. Una variable es una ubicación de memoria en el computador o en la calculadora que tiene un nombre identificador y en la que se puede almacenar diferentes valores. Por ejemplo, una variable puede ser X o puede ser Armando, ¿sí? Y va a ocupar un espacio en la memoria de la computadora. Y ahí se pueden ir almacenando diferentes valores para esa variable. Por eso es variable, ¿sí? El concepto de función. ¿Sí? La mayoría de calculadoras científicas vienen de fábrica con cientos de funciones y los estudiantes pueden crear procedimientos que se comportan como funciones. Aceptan parámetros, realizan cálculos y reportan un resultado. ¿Sí? Manejo de ecuaciones y graficación. ¿Qué es lo que? Modelado matemático, algunas de las ideas clave. De los modelos matemáticos están presentes las manipulables virtuales, simulaciones y micromundos. Estos manipulables se pueden emplear tanto en procesos de entrenamiento, drill and practice, como de educación matemática. Sin embargo, la tendencia es utilizarlos en ambientes en los que los estudiantes se convierten en diseñadores y no en simples consumidores. Entonces, por ejemplo, consumidores cuando hablamos de Facebook, de todos estos. En diseñadores, cuando van a emplear, ustedes van a poder emplear las herramientas para poder hacer otras cosas. Evaluación, en la mayoría de las situaciones escolares, las personas que necesitan utilizar matemáticas regularmente tienden a usar calculadoras, computadoras y otros dispositivos especializados, GPS, medición con láser, etc., como ayuda en la solución de problemas. Esto sugiere que una evaluación auténtica en matemáticas debe realizarse con libro y cuadernos abiertos, permitir el uso de calculadoras y computadoras, en cuyo caso el computador puede aportar un ambiente de aprendizaje y evaluación enriquecidos. Fíjense que esto está escrito aquí, ¿sí? Que son técnicas de enseñanza, de motivación. Cuando fui a Canadá, cuando estuve en Canadá como estudiante de doctorado, resulta que tenía yo que recibir paga, bueno, más bien me enrolaba para que me pagaran para cuidando exámenes del departamento ahí de física. Bueno, esa era parte que tenía yo que cubrir esas partes de ser ayudante. Y cuando se iba a hacer el examen, todos los estudiantes les decían,
que no podían sacar libros, no podían sacar calculadoras, no podían hacer esto, porque tenían que hacerlo todo con la cabeza. ¿Sí? Vean la diferencia que hay en esto, sí. O sea, nosotros podemos, dice, esto sugiere que una evaluación auténtica en matemáticas debe realizarse con libros y cuadernos abiertos, permitir el uso de calculadoras y computador, en cuyo caso el computador puede aportar un ambiente de aprendizaje y evaluación enriquecidos. O sea que no hay que tenerle miedo a que los exámenes sean abiertos, ¿sí? O a libro abierto. El examen para mí debe ser una enseñanza. Por eso sí hago la diferencia con... No me gusta, no me gusta que en el examen una capacidad individual ¿sí? sea la que sobresalga y diga lo que alguien con una capacidad intelectual igual, pero más lento, digamos, o que tiene otras ideas, no lo puede hacer, ¿sí? O un camino, haya seguido un camino más largo y le llevó más tiempo. Bueno, porque puede haber miles de caminos para llegar a Roma. Entonces, sí es importante más bien el ambiente de trabajo, el hacerlo, ¿sí? Hay otros campos más avanzados de las matemáticas que también se pueden impactar con un curso de algoritmos y programación. Inteligencia artificial, robótica, aprendizaje asistido por computador, aprendizaje asistido por computador altamente interactivo e inteligente, etc. Es muy importante tener presente que resolver problemas matemáticos mediante procedimientos tiene dos ciclos. Uno en el cual se resuelve el problema matemático en sí, con papel y lápiz, y otro en el que esa solución se automatiza en el computador. Crear un procedimiento para calcular el área de cualquier rectángulo a partir de las dimensiones de su lado requiere que el estudiante primero resuelva el problema matemático, entender el problema, trazar un plan y ejecutar el plan y revisar. Luego elabore el procedimiento que pida los datos de entrada, realice los cálculos y muestre el resultado, analizar el problema, diseñar un algoritmo, traducir el algoritmo a un lenguaje de programación y depurar el programa. Entonces, esta es la idea principal que rige la programación, ¿sí? Y la ayuda, además, que se puede dar en la programación. Lo podemos aplicar a ciencias, bueno, a ciencias naturales en general, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Realizar proyectos cuyo producto final sea la comunicación de resultados obtenidos en procesos de indagación y experimentación en ciencias. Por ejemplo, podría ser los siguientes casos, ¿no? Explicación de las partes de una célula y su importancia como unidad básica de los seres vivos. Bueno, podemos hacer una investigación sobre esto, una indagación, ¿sí? Y pueden llegar a expresar todo esto de una manera secuencial, de una manera, este, ¿cómo se diría esto? Por etapas, ¿sí? Hasta que ustedes lleguen a expresar toda esta parte. Posición de los diversos sistemas de órganos del ser humano con respectiva explicación de su función. Clasificación de los seres vivos en diversos grupos taxonómicos, plantas, animales, microorganismos. Descripción y comparación de diversos tipos de neuronas. Explicación de las funciones de los diversos componentes de un circuito eléctrico. Descripción de los principales elementos del sistema solar que incluye relaciones de tamaño, movimiento y posición. Entonces, son ciencias naturales y todas ellas pueden tener podemos programarlas, podemos hacer una programación, ¿sí? Y posteriormente un algoritmo que me permita definir llegar a resultados concretos. Por ejemplo, estos son ejemplos de proyecto cuyo producto final consiste en una simulación sobre diversos temas que son fundamentales en ciencias naturales. Imitación del comportamiento de seres vivos en ecosistemas, teniendo en cuenta necesidades y cantidades disponibles de energía y nutrientes, cadena alimentaria. Entonces aquí sería implementar, ¿sí? Una simulación de cómo se comportan los seres vivos en un ecosistema. Este ecosistema puede ser que incluya al hombre o que lo deje fuera.
Por ejemplo, piensen ustedes que están en la desembocadura de un río en el mar y forman lagunas, o alguna laguna costera, alguna laguna de entrada, y en esta laguna pues hay diversos animales de agua dulce y otros animales de agua salada que pueden penetrar, ¿sí? Y puede penetrar el mar o puede no penetrar el mar dentro de la laguna. Y, y luego todas las aves que hay alrededor, cómo se alimentan, todo eso. Esto es un ecosistema, ¿sí? Y, por ejemplo, cuántas esta región, este espacio de tierra, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad disponible de energía y nutrientes que puede almacenar? Una ciudad, por ejemplo, puede dar cuánta necesidad de agua requiere para 1 millón de habitantes. Si cada habitante utiliza tanta cantidad de agua para sus necesidades, tanta cantidad de agua para su propio consumo, tanta cantidad de agua para hacer sus alimentos, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿cuánta cantidad de energía quema para obtener esto? Y entonces se va haciendo toda una imitación del comportamiento, una simulación para ver, la magnitud del problema. ¿Sí? Representación de fenómenos migratorios de varias especies de animales como respuesta a cambios en el ambiente y en los ecosistemas en los que viven. Entonces, pues, bueno, pues podemos hacer un análisis acá, ¿sí? Y ver qué va a pasar en los ecosistemas, ¿no? Ilustración, por ejemplo, la mariposa monarca que llega a una región, cómo impacta, ¿sí? Si hay un cambio climático, cómo impacta para estas mariposas que llegan, qué le pasa si el ecosistema está ahí, si se acaba. Bueno, pues podemos hacer de alguna manera implementar un modelo matemático que me ayude a poder simular estas situaciones. Ilustración interactiva de la adaptación de los seres vivos a variaciones en el entorno en que viven. Por ejemplo, cómo se están adaptando ahora los habitantes que viven en el sur de la Ciudad de México, o sureste, perdón, sí, sureste, con el nuevo, con las nuevas formas de comunicarse por, ¿cómo se llaman estas? Las sombrillas colgantes que están haciendo ahí cerca de Iztapalapa, ¿sí? Que van en sus, ¿cómo se llama el sistema? Es el sistema de transporte ahorita que pusieron. Y luego el metro, las, los autobuses, los microbuses, todo eso. Demostración de funcionamiento de circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Representación del ciclo de vida de una planta teniendo en cuenta factores ambientales, semillas, siembra, desarrollo de planta, florecimiento, polinización, semilla. Diseño de experimentos en los cuales se deba modificar una variable para dar respuestas a preguntas. Imitación de fenómenos de camuflaje como un entorno y relacionarlos con ciertas necesidades de algunos seres vivos. Cómo se camuflajean algunas especies, ¿sí? Entonces, todos ellos son proyectos, pues. Solución de problemas. Una de las acepciones que trae el diccionario de la Academia de la Lengua Española respecto a la palabra problema es planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe otorgarse a través del método científico. Con miras a lograr esta respuesta, un problema se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta y para lograrlo se deben hallar y utilizar unos medios y una estrategia. La mayoría de problemas tienen algunos elementos en común. Un estado inicial, una meta
lo que se pretende lograr, un conjunto de recursos o lo que está permitido hacer y utilizar y un dominio, el estado actual de conocimientos, habilidades y energía de quien va a resolverlo. Bueno, este señor es el que dice eso. Yo esto lo enseño de otra manera. Fíjense cómo aquí está hablando. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Con miras a lograr esa respuesta a un problema se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta. Y para lograrlo se debe hallar y utilizar unos medios y unas estrategias. Ok. Aquí hay un poema muy bonito. ¿Alguien lo quiere buscar en internet para que me ayude? Sí, alguien puede buscar Mario Benedetti, táctica y estrategia. A ver si lo pueden encontrar rápido. Mientras me tomo un sorbo de agua. ¿Alguien lo buscó? ¿Puede repetir el nombre, por favor? Táctica y estrategia, Mario Benedetti. Para que nos no sea tan aburrido la clase. O ahorita que les estoy leyendo estas cosas. Algo rápido. Un compañero lo escribió en el chat. Ya, lo tiene ahí, le puedo dejar a ver, le voy a compartir pantalla. ¿Quién? Cristian Rinaldi. No, creo que fue David Iván González. A ver, ya dejé libre compartir pantalla. A ver si quiere compartírnoslos o no, es que aquí ¿quién no lee? A ver, ¿lo pueden ver ustedes en el chat? A ver, Valeria, léelo. Para que no se me duerma. Ya se fue Valeria. Anaí. Tampoco están ahí. A ver, Mariana. Aquí estoy, profesor. ¿Quién? ¿Anaí? Mariana. Mariana, a ver, léelo. ¿Sí lo puedes leer? Sí, creo que sí. Ok, a ver. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, querer como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que nos vendamos simulacros, Y que no para, nos venda. y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es un día cualquiera, no sé cómo, no sé ni con qué pretexto, por fin me necesites. Ok. Entonces, entonces ven lo que estás diciendo aquí en ese texto que yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces dice aquí que si hay un problema, entonces se trata de alcanzar un problema, se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta y para lograrlo se deben hallar y utilizar unos medios y unas estrategias. La mayoría de problemas tiene algunos elementos en común. Un estado inicial, una meta,
lo que se pretende lograr, y un conjunto de recursos, lo que está permitido hacer y utilizar. Bueno, yo aquí veo que lo que él está diciendo, estrategias es diferente a lo que Mario Benedetti nos está diciendo. Espero que estén viendo ahorita el poema. Dice táctica, ¿sí? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Entonces, una de su táctica es mirarte, aprender, quererte como sos, ¿sí? Mi táctica, otra vez, repito, mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. ¿Sí? Entonces es otra táctica. Una fue mirarte, aprender cómo era, quererte cómo era. ¿Sí? La otra, mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Eso es otro, es hablar y escuchar. Construir con eso un puente indestructible, ¿sí? O sea, una ida y vuelta, ¿sí? Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. O sea, que en el cerebro, pues, piensa en él, ¿sí? Entonces, vean cuántas tácticas tiene, ¿sí? Mirarte, quererte, hablarte, ¿sí? Construir con palabras un puente, es quedarme en tu recuerdo. Y su táctica es ser franco, sabes que sos franca y que no nos vendamos simulacros, o sea, que no se vendan hipocresías, ¿sí? Para que entre los dos no haya telón ni abismos, o sea, para que no sea transparente todo, ¿sí? Eh, Rigurosamente es ser, mostrarse como son ambos, ¿sí? Y no que diga, ay, cuando me casé contigo, eras otra persona. Digo, antes, cuando eres mi novio, eras otra persona, y ahora que estás casado conmigo, ya eres diferente, ¿no? Entonces, no, si yo siempre he sido así, nada más que tú no lo vistes, ¿no? Entonces, de alguna manera hubo telón, ¿sí? Y hubo ahí algo que no. Y luego dice, mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo me dice, con qué texto. Claro, aquí lo dice poéticamente, por fin me necesitas. Entonces vean ustedes las diferencias, ¿sí? Que pueden resolverse un problema de diferentes formas. Aquí dijo estrategias, cosa que no estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Con Monsum, este Monsum, es el señor que lo dice, ¿sí? Yo creo que puede haber tácticas, sí. Y la estrategia puede ser, sí puede haber varias, pero en general la estrategia es lograr el objetivo, ¿sí? O sea, lograr la solución. Y, y eso es lo más importante. Ahora, las tácticas son diferentes. Cada una tiene su peso y su forma específica de trabajar, ¿sí? Si ustedes quieren a una chica, pues les gusta más bien una chica y quieren convencerla, pues, o al revés, ¿sí? Pues van a usar diferentes tácticas para que llamar la atención, para que se establezca una relación entre ambos. Así es que todo eso, como dice otra frase por ahí, otro dicho, en el amor y en la guerra todo es válido. Claro que aquí no hay guerra, pero sí, pero bueno, son tácticas que se utilizan. Táctica y estrategia surge de una palabra militar principalmente, ¿sí? Pero no se trata más que de eso, de cómo puedo resolver un problema, ¿sí? Cada disciplina dispone de estrategias específicas para resolver problemas de su ámbito. Por ejemplo, resolver problemas matemáticos implica utilizar estrategias propias de las matemáticas. Sin embargo, algunos psicólogos opinan que es posible utilizar con éxito estrategias generales para resolver problemas en muchas áreas. A través del tiempo, la humanidad ha utilizado diversas estrategias generales para resolver problemas. ¿Cuáles son esas estrategias? Ensayo y error, ¿sí? Consiste en actuar hasta que algo funcione. Puede tomar mucho tiempo y no es seguro que se llegue a una solución.
Es una estrategia apropiada cuando las soluciones posibles son pocas y se pueden probar todas, empezando por la que ofrece mayor probabilidad de resolver el problema. Por ejemplo, una bombilla que no prende, revisar la bombilla, verificar la corriente eléctrica, verificar el interruptor. Iluminación. Implica la súbita conciencia de una solución que sea viable. Es muy utilizado el modelo de 4 pasos formulado por Wallace: preparación, incubación, iluminación y verificación. Estos 4 momentos también se conocen como un proceso creativo. Algunas investigaciones han determinado que cuando en el periodo de incubación se incluye una interrupción en el trabajo sobre un problema, se logran mejores resultados desde el punto de vista de la creatividad. La incubación ayuda a olvidar falsas pistas, mientras que no hacer interrupciones o descansos puede hacer que la persona que trata de encontrar una solución creativa se estanque en estrategias inapropiadas. Bueno, esto también es interesante, ¿sí? Muchas veces la iluminación nos llega y resolvemos el problema. ¿Sí? Tengo un amigo, precisamente está dando ahorita también métodos numéricos, creo, para ciencias de la atmósfera, Alejandro, que íbamos a trabajar juntos a su casa, trabajábamos juntos, y de repente pues estábamos resolviendo, viendo el problema, platicándolo, ¿sí? Y nos íbamos a comer. A mí también me pasó una vez lo mismo, pero vamos a cenar algunos tacos. Órale, vamos a darle, vamos a echarnos unos tacos. Cuando todavía se podían dar juntos y todo eso, no sin cubrebocas. Bueno, pues ahí vamos a la vuelta de su casa, nos echábamos unos tacos y cuando íbamos ya de regreso, ya habíamos platicado, ya habíamos comido los taquitos, ya todos felices y contentos. De repente me decía, ya tengo la solución, ya tengo la solución. A ver, espérate, pues yo no estaba pensando en el problema, pero su cerebro seguía trabajando. Y no seguía trabajando, había incubado, ¿sí? Había incubado la información y de alguna manera, con el descanso, el cerebro relaja y ordena y organiza las cosas de tal suerte que de repente encuentra un camino. ¿Sí? Entonces, esa es iluminación. ¿Sí? Soluciones empíricas para llegar a una solución. Hay veces se proponen cosas empíricas y se llega a una solución. ¿Sí? Algoritmos, que es lo que más a nosotros nos interesa, consiste en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguren una solución correcta, o sea, cierta lógica, ¿sí? Para resolverlo. Por lo general, cada algoritmo es específico de un dominio del conocimiento. La programación de computadoras se apoya en este método. Razonamiento analógico. Fíjense, analógico es algo que se apoya en el establecimiento de una analogía entre una situación. ¿Sí? Entiendo. Bueno. Creo que ya no está compartiendo. Bueno, sí. Ya no sé compartir. Perdón. Perdón. Estaba yo leyendo. Sí, es cierto, como me salí. Okay. Perdón. Entonces, ensayo y error, ¿sí? De un paso para adelante y otro para atrás, yo un paso para adelante y otro para atrás. ¿Sí? Iluminación, pues, se le prendió el foco. Algoritmos son ciertos pasos lógicos. Razonamiento analógico es una analogía entre una situación que resulte familiar y la situación problema. Por ejemplo, alguien que se agarró de este razonamiento analógico fue Coulomb. Coulomb se agarra el razonamiento de Newton que había hecho para la ley entre dos cuerpos, ¿sí? La ley universal, de gravitación universal, pues se la apropia y dice, pues qué tal si también vale para cargas eléctricas. Y le funcionó la analogía, ¿sí? Y entonces dijo, pues también vale para esto, ¿sí? Bueno, esa es una forma
una resolución de un problema, analogía. No, pero sí hizo el experimento Coulomb, puso una carga y otra y midió la fuerza. Sí lo hizo, pero mañosamente. Ya sabía. ¿Sí? Ya sabía que, o sea, sabía que aunque no tuviera los resultados correctos, sí llegaba a una solución muy parecida. Lluvia de ideas consiste en formular soluciones viables a un problema. El modelo plantea definir el problema, generar muchas soluciones sin evaluarlas, decidir los criterios para estimar las soluciones generadas y emplear esos criterios para seleccionar la mejor solución. O sea, aquí sería un problema abierto con soluciones abiertas o indefinidas, ¿sí? Por ejemplo, un problema que no tiene, en matemáticas sería un problema con muchas soluciones, ¿sí? Un sistema de ecuaciones en el cual no están todas definidas, no tengo una solución exacta sino que puedo tener muchas soluciones, ¿sí? Todo esto se pueden también ver algunas veces con diagramas de Venn, en matemáticas y todo. Sí, como se puede apreciar, hay muchas estrategias para solucionar problemas. Sin embargo, esta guía se enfoca principalmente en dos estrategias: heurística y algorítmica. ¿Sí? Cualquiera de ellas debe ser lo siguiente, ¿sí? Y según Piola, hay 4 operaciones mentales que intervienen: entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y revisar. Comprender el problema, leer el problema varias veces, establecer los datos del problema, aclarar lo que se va a resolver, cuál es la pregunta, precisar el resultado que se desea lograr, determinar la incógnita del problema, organizar la información, agrupar los datos en categorías, trazar una figura o un diagrama. Entonces, todas estas son comprender el problema, ¿sí? Leer el problema, establecer los datos del problema, aclarar lo que se va a resolver, cuál es la pregunta, precisar el resultado que se desea lograr, determinar la incógnita del problema, organizar la información, agrupar los datos en categorías, trazar una figura o un diagrama. Eso es el diagrama de flujo. Precisar el resultado que se desea lograr. Muchas veces sí tenemos una idea clara de qué queremos, o sea, hacia dónde nos lleva el problema, la solución del problema. Muchos de la vida cotidiana, ¿sí? Muchos de la vida cotidiana, que no se hacen porque la solución, ¿sí? La solución es la obvia y resulta que no quieren, que no quieren esa, ¿sí? Esa solución. Sin embargo, es la directa y la obvia, ¿sí? Entonces están buscando otras soluciones que no lleven a ese problema. Por ejemplo, quizá el problema más reciente de Ucrania y de Rusia conducía a soluciones de ceder, ceder de ambas partes o de Rusia de ceder y no llegar a un problema como tal. Así es que no quiso, no, o sea, ya dice, no voy a ceder, igual que lo hice cuando se tenían los alemanes, ¿sí? Ahora no voy a ceder aquí en esta parte y me lanzo a lo que no queríamos llegar, bueno, a la invasión. Pero en la vida cotidiana hay otras, ¿sí? Quiero acabar con eso, pero no quiero, ¿sí? Me quiero separar, pero no quiero. Entonces son decisiones muy difíciles de afrontar, pero son las que resuelven un problema de tajo. Hacer el plan, escoger y decidir las operaciones a efectuar, eliminar los datos inútiles, lo que no sirve, descomponer el problema en otros más pequeños. Bueno, ok, lo voy a partir en partes y lo voy a resolver. Ejecutar el plan, resolver, ejecutar en detalle cada operación, simplificar antes de calcular, realizar un dibujo o diagrama,
y analizar la solución, revisar, dar una respuesta completa, hallar el mismo resultado de otra manera, verificar por apreciación que la respuesta es adecuada. Entonces, estas son estrategias que pueden ser heurísticas y algorítmicas, ¿sí? Esto se puede ver así: entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan, revisar y otra vez tratar otra vez de presentar el problema o ver si ya se resolvió, etcétera, ¿sí? Bueno, esta es su primera tarea. La voy a copiar de acá. Y se las voy a subir aquí. Bueno, en todo caso, si quieren, se las tomen una foto, lo que sea, ¿sí? Entonces hagan este ejercicio, ¿sí? Entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan, revisar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a ver si vamos avanzando poco a poquito, ¿sí? Solución de problemas y programación, ¿sí? Entonces, esto es el diagrama, pues analizar el problema, diseñar un algoritmo, traducir el algoritmo, depurar el programa. Desde el punto de vista educativo, la solución de problemas mediante la programación de computadores posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje. Los estudiantes pueden encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones. No es la única, ¿sí? No hay una forma única, pueden ser diferentes. Al tiempo que desarrollan habilidades para visualizar caminos de razonamiento divergentes, anticipar errores y evaluar rápidamente diferentes escenarios mentales. Entonces, la primera parte es analizar el problema. Eso les va a llevar, los va a llevar a entender el problema, diseñar el algoritmo, traducir el algoritmo, depurar el plan, revisar. O sea, a estos pasos, pero primero tienen que analizar el problema. Luego el diseño del algoritmo. Luego traducir el algoritmo. Traducir el algoritmo quiere ponerlo en alguna lenguaje, ¿sí? Los programas de computador tienen como finalidad resolver problemas específicos. Y el primer paso consiste en definir con precisión el problema hasta lograr la mejor comprensión posible. Una forma de realizar esta actividad se basa en formular claramente el problema, especificar los resultados que se desean obtener, identificar la información disponible, datos, determinar las restricciones y definir los procesos necesarios para convertir los datos disponibles en materia prima en la información requerida, resultados. Entonces, son estos, ¿no? Entonces, obviamente otra vez todos nos los dan a través de simbolismos acá, ¿sí? De cómo poder interactuar cada uno de ellos. Este es un ejemplo, ¿sí? Juan Felipe es jefe de bodega en una fábrica de pañales desechables y sabe que la producción diaria es de 744 pañales y que en cada caja donde se empacan para la venta caben 12 pañales. ¿Cuántas cajas debe conseguir Juan Felipe para empacar los pañales fabricados en una semana? Bueno, pues entonces es un problema muy directo, muy derecho, ¿sí? Entonces es jefe de una bodega, la producción diaria son 744 pañales y debe conseguir cajas para empacar lo que se hace en una semana. ¿Cuánto se hace en una semana? Pues si la semana tiene 7 días,
digamos, son 7 por 744 pañales. Y entonces, ¿cuántas cajas? Si en cada caja caben 12 pañales, ¿cuántas cajas va a necesitar? Y bueno, o sea, entonces, si tiene tantos pañales, ¿sí? Y en cada caja caben 12 pañales, entonces, ¿cuántas cajas requiero para los 1700, para los que sean aquí pañales? Pero la opción 2 puede ser la siguiente. Juan Felipe es jefe de bodega en una fábrica de pañales desechables y una de las tareas del día consiste en llamar al proveedor de los empaques y ordenarle la cantidad suficiente de cajas para empacar los pañales fabricados en la semana próxima. El jefe de producción informó ayer a Juan Felipe que la producción diaria será de 744 pañales y en cada caja cabe una docena de ellos. ¿Qué debe hacer Felipe? Entonces, la opción 1 plantea directamente el problema que el estudiante debe resolver, mientras que la opción 2 plantea una situación y la pregunta es, ¿qué debe hacer Felipe? La opción 2 demanda al estudiante leer muy bien el texto para comprender la situación y así poder formular el problema de Juan Felipe. Es algo similar a preguntar al estudiante cuánto es 7 menos 3, contra preguntar si Rosa tiene 7 naranjas y Julio tiene 3, ¿cuántas naranjas de más tiene Rosa? ¿Sí? O sea, es más elaborada, ¿sí? Tiene que aplicarse más en... A lo mejor es la misma solución, pero planteada de diferentes formas, planteada con diferentes lenguajes. Entonces hay que leer muy bien esto para quitar toda la paja, para establecer concretamente el problema. En programación es frecuente que quien programa debe formular el problema a partir de los resultados esperados. Es muy importante que el estudiante sea consciente de que cuando las especificaciones de un programa se comunican mediante lenguaje natural, estas pueden ser ambiguas, incompletas e incongruentes. En esta etapa se debe hacer una representación precisa del problema y especificar lo más exactamente posible de lo que hay que hacer. Bueno. Precisar los resultados esperados. Para establecer los resultados que se esperan meta, es necesario identificar la información relevante, ignorar los detalles sin importancia, entender los elementos del problema y activar el esquema correcto que permita comprenderlo en su totalidad. Determinar con claridad cuál es el resultado final, producto, que debe devolver el programa. Es algo que ayuda a establecer la meta. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado final que debe devolver el programa? ¿Sí? ¿Qué se está haciendo? Es necesario analizar qué resultados se solicitan y qué formato deben tener esos resultados, impresos en pantalla, diagramación, orden. El estudiante debe preguntarse qué información me solicitan, qué formato debe tener esa información. Identificar datos disponibles. ¿Sí? Estado inicial. Otro aspecto muy importante en la etapa de análisis del problema consiste en determinar cuál es la información disponible. El estudiante debe preguntarse qué información es importante, qué información no es relevante, cuáles son los datos de entrada, cuál es la incógnita, qué información me falta para resolver el problema, datos desconocidos. Puedo agrupar los datos en categorías también. ¿Sí? Bueno, hasta aquí este análisis de la formulación de algoritmos. Vamos a ver un poquito más sobre este tema, ¿sí? La clase que entra. Pero yo, déjame ver acá. ¿Dónde está?
Este es el libro de... ¿Qué es lo que hace Chapra? Bueno, define acá que sí, modelo matemático, resultados numéricos o gráficos, la instauración. Definición de problema, modelo matemático, entrada de datos, entrada de teoría, herramienta para resolver problemas, computadora, estadística, métodos numéricos, gráficas, etc. Resultados numéricos o gráficos, relaciones grupales, programación, optimización, comunicación pública, etc. Instauración. O sea, exhibir los resultados. Bueno, comienza Chapra. Comienza con este problema. ¿Sí? Esta es la segunda ley ya conocida. Todos la conocen, creo que hasta los que hacen circuitos o biomédicas, todos conocen esta ecuación. Es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que dice es que si conoce F, conoce M, puede conocer A. ¿Sí? Y ahora, para un problema de caída libre, ¿sí? Entonces tienen que describir un proceso en términos matemáticos, representar una idealización. Bueno, dice la ecuación 1.3 posee varias de las características típicas de los modelos matemáticos del mundo físico. Conste que aquí no estamos metiéndonos en otro tipo de problemas con otras variables. Es la física nada más. Describe un proceso o sistema natural en términos matemáticos. Representa una idealización y una simplificación de la realidad. ¿Sí? Es una idealización y una simplificación de la realidad. Es decir, ignora los detalles insignificantes del proceso natural y se concentra en sus manifestaciones esenciales. Por ende, la segunda ley de Newton no incluye los efectos de la relatividad, que tiene una importancia mínima cuando se aplican a objetos y fuerzas que interactúan sobre o alrededor de la superficie de la Tierra a velocidades y en escalas visibles a los seres humanos. Finalmente, conduce a resultados reproducibles y, en consecuencia, llega a emplearse con finalidad de predecir. Por ejemplo, dada una fuerza aplicada sobre un objeto de masa conocida, la ecuación 1.3 se emplea para calcular la aceleración. Debido a su forma algebraica sencilla, la solución de la ecuación 1.2 se obtiene con facilidad. Sin embargo, es posible que otros modelos matemáticos de fenómenos físicos sean mucho más complejos y no se resuelvan con exactitud, o que requieran para su solución de técnicas matemáticas más sofisticadas que la simple álgebra, para ilustrar un modelo más complicado de este tipo. Se utiliza la segunda ley de Newton para determinar la velocidad final de caída libre de un cuerpo que se encuentra en la superficie de la Tierra. Nuestro cuerpo en caída libre será el de un paracaidista. Entonces va a definir esto. ¿Sí? Este problema lo va a ir analizando paso a paso a lo largo del libro. Ahora, déjenme finalmente aquí escribir algo. Ya nos vamos. ¿Sí? Déjenme acá escribir algo para ustedes. Bueno, ahí puse tarea 1. Tarea 2. En el RESNIC, bueno, no sé si en el RESNIC o en el Tipler o no sé qué, hay un problema en física. Que dice lo siguiente. ¿Sí? Un carro a velocidad constante de 120 kilómetros por hora sobrepasa la velocidad y una patrulla que está